El pueblo de San Pedro de las Colonias, Coahuila, es un lugar eminentemente histórico. En este lugar vino a radicar a partir de octubre de 1893 don Francisco y Madero. En este lugar han ocurrido hechos históricos muy importantes, tanto para la historia de Coahuila como para la de México en general. Este pueblo fue fundado por un grupo de valientes excombatientes del ejército juarista. Este pueblo nació como un proyecto agrícola, como una colonia agrícola que va a tener el nombre de San Pedro debido a que se va a ubicar la colonia agrícola cerca de la antigua misión de San Pedro de la Laguna. La agricultura fue la actividad predominante en este lugar durante muchos años. Las bonanzas algodoneras fueron constantes. En este lugar, como señalamos, también ocurrieron hechos históricos. El hecho de que aquí haya iniciado don Francisco y Madero su movimiento político y democratizador nos marcó. Madero nos puso en el mapa de la historia. Y a este lugar, atraídos por la bonanza algodonera, vino a vivir gente de muchas partes. Entre esas personas que vinieron a vivir se encuentra el matrimonio Farel Cubillas. Y aquí en San Pedro, el 27 de septiembre de 1902 va a nacer un personaje muy importante, Luis Farel Cubillas, que posteriormente va a ser un destacado piloto aviador. Sin lugar a dudas, uno de los personajes más importantes y quizás poco conocido, nacido en San Pedro de las Colonias, es Luis Farel Cubillas. Él nació aquí, en San Pedro, el 27 de septiembre de 1902. Sus padres fueron doña Consuelo Cubillas Gutiérrez, originaria de Santander, España, y el señor Enrique Farel Soré, originario de Cataluña, también de la madre patria. Sus padres, como muchos de nuestros padres y abuelos, llegaron a la comarca lagunera atraídos por las grandes bonanzas algodoneras. San Pedro de las Colonias es un pueblo lleno de historia. Recordemos que aquí vino a vivir don Francisco y Madero y aquí inicia su proyecto político democratizador que va a derivar posteriormente en la Revolución de 1910. En este San Pedro de grandes cambios sociales, de progreso económico, de bonanzas económicas, va a crecer el pequeño Luis. Con el paso de los años, su familia se va a trasladar a la capital de la República, donde Luis va a estudiar para contador público. Pero ya para aquellos años, según cuentan sus biógrafos, Luis Farel ya se sentía atraído por los aviones, esas maravillosas máquinas que surcaban el cielo. México era pionero en lo que se refiere a la Fuerza Aérea, al uso de aviones para combates. Y Luis Farel, en 1920, el 11 de noviembre, va a causar alta en la Escuela Militar de Aviación de los Arcos de Belén, en la Ciudad de México. Se va a graduar satisfactoriamente el 24 de abril de 1922 como teniente piloto aviador, causando alta como parte del escuadrón de observación y bombardeo. Luis Farel, a sus 18 años, inicia su carrera en la Fuerza Aérea. A los 22 se gradúa y de inmediato se incorpora a la naciente Fuerza Aérea Mexicana. A principios del siglo XX, México vivió una serie de cambios y movimientos sociales, en medio de los cuales va a crecer el futuro general piloto aviador Luis Farel Cubillas. Todo empezó con el movimiento maderista que nace en San Pedro de las Colonias para luchar en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Los mexicanos llegaron a la conclusión de que ya era mucho tiempo, que se debía respetar el voto y el Estado de Derecho, y se unieron para luchar junto con Madero en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. La revolución maderista fue exitosa. Don Francisco y Madero orilló al antiguo dictador para que presentara su renuncia, pero va a ser traicionado. Y en esa traición también va a morir cruelmente asesinado su hermano Gustavo. Al igual que don Francisco y Madero, quien va a ser víctima de una gran tragedia, de un gran complot. Madero no fue ni tonto ni ingenuo, fue un hombre de buena fe.
A la muerte de Madero, don Venustiano Carranza Garza va a emitir un decreto para que se forme una fuerza armada que combata a Victoriano Huerta, el usurpador del poder legalmente constituido, el que obligó a Madero a renunciar. La mayoría de los exrevolucionarios maderistas se unieron a Venustiano Carranza y se incorporaron también otros más. Todos juntos se unieron para luchar en contra de la usurpación de Victoriano Huerta. La revolución constitucionalista vivió momentos muy intensos. Inclusive aquí en San Pedro Coahuila se dio una gran batalla. Dentro de los nuevos aliados de Venustiano Carranza estaba el general Álvaro Obregón y el grupo sonorense, que junto con muchos otros lograron hacer que por fin se derrotara al traidor Victoriano Huerta. Pero al llegar la sucesión presidencial no se pusieron de acuerdo y Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y otros más se unieron y mataron a Venustiano Carranza. Una vez muerto Carranza, se nombró como presidente interino al señor Adolfo de la Huerta. Álvaro Obregón fue electo presidente de la República. El grupo de sonorenses se consolidó en el poder de la presidencia de la República y todo iba bien hasta que vino el momento de la sucesión presidencial. El elegido por Álvaro Obregón para sucederlo fue el general Plutarco Elías Calles. Pero esto motivó el rompimiento al interior del grupo de los sonorenses y el antiguo presidente interino, Adolfo de la Huerta, que ocupó el lugar de la presidencia cuando mataron a Carranza, se va a rebelar en contra de la decisión de don Plutarco y don Álvaro Obregón y va a encabezar una insurrección. Y en este momento es cuando la naciente Fuerza Aérea Mexicana es enviada a combatir junto con las tropas de infantería, caballería y artillería a los rebeldes huertistas. En esta etapa de nuestra historia va a tener sus primeros combates y sus primeras acciones de guerra el piloto aviador, teniente piloto aviador Luis Farell Cubillas, quien va a participar en varios ataques a las fuerzas rebeldes que finalmente fueron derrotadas. Una vez derrotado de la Huerta, Luis Farell va a seguir preparándose, es enviado a Estados Unidos y se sigue capacitando como piloto para ametrallar y bombardear a los enemigos. Una vez derrotada la rebelión de la Huertista, Luis Farell Cubilla va a ser asignado a la Escuela Militar de Aviación como instructor. Va a participar en varios cursos, efectuando vuelos de reconocimiento, según se da a conocer, ya con el grado de capitán primero. Luis Farell Cubillas cumplió todas esas misiones con lealtad y patriotismo. En su impresionante hoja de servicios se anota que el futuro general Luis Farell Cubillas, según su expediente que se encuentra en la Secretaría de la Defensa, en la sección de Archivo Histórico, participó en 54 hechos de armas, todos ellos en labores efectuadas en contra de enemigos y rebeldes del legítimo poder constituido, siempre leal a las instituciones. Luis Farell Cubillas en aquella época también va a recibir la oportunidad de ir a estudiar, a seguir preparándose en el estado de Texas, estudiando cursos avanzados de vuelo y de vigilancia. Sus notas fueron muy altas, fue de los primeros en sus clases. Luis Farell Cubillas va a tener una brillante carrera militar y, como señalamos, todas sus actividades fueron en defensa de las instituciones y el poder legítimamente constituido. Por eso va a participar en esta época tan convulsa en la historia de nuestro país. Fue un distinguido militar. En 1925 y 1926, el grupo de la naciente
Fuerza Aérea Mexicana fue llamado de nuevo para participar ahora en el conflicto contra el pueblo yaqui. Todos los hechos de armas en los que participó el general Luis Farell Cubillas fueron conforme a lo que marcan los reglamentos de la ley militar y fueron a favor de los gobiernos legalmente constituidos. El caso de los pueblos yaquis y mayos de la rebelión fue porque ellos se rebelaron en contra de las disposiciones del gobierno federal. Algunas cosas no les gustaron, estaban en contra de algunas situaciones y atacaron al gobierno federal, por lo cual tuvieron que ser combatidos. En esta ocasión, las Fuerzas Armadas Mexicanas los combatieron y Luis Farell Cubillas fue parte de la escuadra de pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana que van a combatir esa rebelión en contra del poder legalmente constituido en nuestro país. También ahí tuvo una destacada participación a bordo del... Una vez resuelto el asunto de la rebelión de los indios yaquis, se va a dar otro conflicto. El presidente Plutarco Elías Calles decide poner ya en práctica plenamente las leyes que regulaban los cultos religiosos en nuestro país. Desde las leyes de la Reforma se establecieron una serie de lineamientos que la verdad nunca se cumplieron para que los cultos se llevaran a cabo respetando cierta normatividad. En la Constitución de 1917 también venían previstas algunas restricciones, algunas reglamentaciones para que los cultos se hicieran en privado, que había libertad de culto, pero que todas esas actividades se llevaran a cabo respetando las creencias de la gente que no tenía la misma fe. En 1926 entró en vigor la llamada Ley Calles, que era la ley reglamentaria de aquellos artículos de la Constitución en los cuales se mencionaba cómo se debía llevar a cabo el culto de las diversas iglesias en nuestro país. Esto provocó una gran inconformidad entre muchos mexicanos, principalmente en el área del Bajío, y se dio la sublevación cristera. El movimiento cristero empezó a atacar a las fuerzas federales cuando se sintieron reprimidos y hubo mucha violencia en el país. Entonces las Fuerzas Armadas de México de nueva cuenta fueron llamadas para que acudieran en defensa de las instituciones, en defensa del gobierno legalmente constituido, y se dio un sangriento enfrentamiento, la llamada Guerra Cristera. En estos hechos, según su expediente militar, el futuro general Luis Farell Cubillas va a participar en varios combates en contra de los cristeros en los estados de Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Zacatecas y algunos otros puntos del país. Toda la actuación del general siempre fue a favor del gobierno legalmente constituido. La guerra cristera, al final de cuentas, terminó con un armisticio y generó muchos actos de violencia en el país, como mencionamos. Una de las consecuencias de la guerra cristera va a ser el asesinato del general Álvaro Obregón. Al final de la administración del general Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, jefe máximo de la Revolución Sonorense, de la Revolución Triunfante, decidió que quería volver al poder. Se hizo una consulta, se reformó la Constitución y se autorizó su reelección, que no era una reelección inmediata, sino después del periodo de Calles. Esto generó también gran inquietud y provocó el asesinato de Álvaro Obregón.
porque muchos simpatizantes del movimiento cristero pensaron que con Álvaro Obregón de nuevo en la presidencia iba a continuar el conflicto en contra de la fe católica, en contra de la iglesia. Y en el restaurante La Bombilla fue asesinado Álvaro Obregón. Esto encendió más los ánimos de la guerra cristera, pero se iniciaron también a raíz de esa situación negociaciones entre el Vaticano, el clero mexicano y el gobierno federal para buscar que se pacificara nuestro país. Una vez que fue ejecutado el presunto autor material y las personas que estuvieron involucradas en el presunto complot para asesinar al presidente electo Álvaro Obregón, el gobierno federal determinó que se nombrara un presidente interino. En este caso fue el también general Emilio Portes Gil, quien avanzó en las negociaciones con el Vaticano y el clero mexicano para poner fin al conflicto cristero. Después de varios años de pelear, se llegó a un acuerdo con ellos. Después de la muerte de Obregón y el interinato de Portes Gil, se van a dar varios hechos. Para empezar, Plutarco Elías Calles tiene la idea de formar un partido en el cual se aglutinen todas las tropas revolucionarias. Junto con Portes Gil y los demás van a formar el Partido Nacional Revolucionario, que por cierto en el estado de Coahuila el primer presidente del PNR va a ser un sanpetrino, el señor Francisco Saracho Palacios, un distinguido político originario de aquí, de San Pedro de las Colonias. El Partido Nacional Revolucionario va a proponer un candidato, Pascual Ortiz Rubio, pero esto va a provocar una gran inconformidad. Solo los leales al proyecto, como Francisco Saracho, estuvieron de acuerdo. Y hay un general, el general Gonzalo Escobar, se inconforma y se levantan armas. Entonces José Gonzalo Escobar era un militar muy querido, muy apreciado en diferentes regiones del país. Se va a levantar en armas y va a tomar varias plazas. Aquí en la comarca lagunera va a tomar Torreón, San Pedro, Gómez Palacio, Lerdo. También va a tomar algunas plazas en el estado de Chihuahua. Se da otro enfrentamiento armado. Y de nueva cuenta, el piloto aviador Luis Farell es llamado al combate. Y junto con la escuadra de pilotos del ejército mexicano va a combatir a la rebelión escobarista en varios combates que fueron muy encarnizados. En esta etapa, por cierto, al capitán, y entonces capitán Luis Farell Cubilla, le va a tocar bombardear y ametrallar varios puntos. Entre las poblaciones que va a ametrallar va a estar una aquí en el municipio de San Pedro de las Colonias, la estación Benavides. Las fuerzas escobaristas estaban posesionadas de San Pedro de las Colonias. Tenían un cuartel en la entonces, ya ciudad de San Pedro, pero la base central de ellos estaba en la estación Benavides, a unos kilómetros al oriente de la capital, de la cabecera municipal de San Pedro. Y en esta acción de guerra va a participar precisamente Luis Farell Cubillas, quien va a bombardear y ametrallar pues también su municipio natal. Y esa fuerza aérea va a atacar también Torreón. Durante el ataque que se da en la ciudad de Torreón, Coahuila, uno de los proyectiles se va a impactar en el mercado Juárez y va a ocasionar un gran incendio en el centro de la ciudad. La rebelión escobarista fue muy sangrienta, pues ya todas las fuerzas tenían cada vez más armas modernas. El gobierno federal ya contaba con una buena flotilla de aviones y se va a dar en ese momento una de las últimas grandes batallas de la Revolución Mexicana, o más bien la última de las grandes batallas de la Revolución Mexicana, la batalla de Jiménez en el estado de Chihuahua. Según se da a conocer, en esa ocasión, en 1929, ahí en Jiménez, el capitán piloto aviador va a tener un acto heroico, pues el comandante de la escuadra de la que pertenecía
el coronel piloto aviador Roberto Fierro Villalobos tuvo que hacer un aterrizaje forzoso y al ser copado por los enemigos, Luis Farell llegó a rescatarlo. En esta acción de guerra, Luis Farell Cubillas va a ser herido en ambas piernas, va a resultar lesionado, pero va a lograr su objetivo de salvar a Roberto Fierro Villalobos y va a poder despegar y huir del lugar con la persona rescatada. Por estos valiosos actos, Luis Farell va a ser condecorado y va a ser ascendido, según se da a conocer en su hoja de servicio. Se da a conocer que ahí se gana un grado más el piloto sanpetrino. Fue un acto heroico al salvar a su compañero en lo que, como comentamos, fue llamada la última gran batalla de la Revolución Mexicana, la batalla de Jiménez, en la cual fue derrotado el general Escobar. Según su propia biografía, unos días después de que se recuperara de las heridas sufridas en Jiménez, al salir del hospital, el ya entonces mayor piloto aviador Luis Farell Cubillas va a contraer matrimonio con la señorita Ana Castillo Samaniego el 21 de junio de 1929. Y el 12 de agosto de 1929, el presidente Emilio Portes Gil le obsequió un avión biplano. Asimismo, fue asignado a prestar sus servicios como jefe del Estado Mayor Presidencial, donde va a fungir como asesor en asuntos aéreos. En el tema de la aviación, va a asesorar al presidente Portes Gil en la compra y adquisición de aviones cada vez más modernos. Sin lugar a dudas, esta etapa en la vida del futuro general fue muy brillante. Se reconocieron sus méritos, fue condecorado y, como señalamos, se casó. Y recibió esa gran distinción de parte del presidente Portes Gil, que, reconociendo su valor, como señalamos, lo va a nombrar jefe de su Estado Mayor, asesor en asuntos espaciales. Durante la administración del general Lázaro Cárdenas, Luis Farell Cubillas va a seguir ascendiendo y en 1936 va a ser nombrado como director de la Escuela Nacional de Aviación. Y en 1936, por cierto, Luis Farell vuelve a tomar las armas, en esta ocasión para combatir al rebelde Saturnino Cedillo, ¿verdad?, siendo nombrado por el general Cárdenas por su lealtad en este cargo. Como director de la Escuela Mexicana de Aviación, va a ejercer este cargo desde 1936 hasta octubre de 1945. Va a dirigir los cambios de Balbuena a Monterrey y después a Guadalajara, allá en Zapopan, donde está la Escuela de Aviación en estos tiempos. Como director ejerció un importante cargo, inclusive luego se menciona mucho al Escuadrón 201, pero hay que recordar que el Escuadrón 201 fue integrado por alumnos de la escuela de la cual fue director el general Luis Farell Cubillas, quien recibió su nombramiento y fue supervisado para muchos de sus movimientos por el primero subsecretario de la Defensa Nacional, el también sanpetrino general Francisco Eli Urquizo, quien va a encargarse de las tareas para organizar la formación del Escuadrón 201, integrado, como señalamos, en su mayoría por alumnos de la Escuela Mexicana de Aviación, dirigida por este valiente sanpetrino. Posteriormente va a ocupar varios cargos. En 1959 fue nombrado subjefe de la Fuerza Aérea Mexicana durante el mandato del general de división Roberto Fierro Villalobos, dirigiendo ambos la evolución de las Fuerzas Armadas del Aire Mexicano, hasta formar una escuela de estudios superiores. El general, ya con ese grado, va a recibir muchas condecoraciones y en 1965 se retira del servicio activo como general
de división, piloto aviador, después de 45 años de servicio a la patria mexicana. Según se da a conocer, va a fallecer el 17 de julio de 1977 a los 75 años. Sin lugar a dudas, Luis Farell Cubillas es ejemplo para los militares de antes, de hoy y de siempre, porque todos sus actos, toda su actuación siempre fue en defensa de la patria.